Bien, ya nos ubicamos, entonces nuevamente le damos la bienvenida a este primer servicio de este día domingo. Gracias al Señor, estamos aquí juntos. Es importante estar siempre juntos. La semana pasada tocamos un tema que tiene que ver con la sanidad. No sé si se acuerdan, ¿sí? ¿Se acuerda de algún pasaje que tocamos en aquella oportunidad? Por lo menos el pasaje con que empezamos. ¿Lázaro fue? ¿Seguro? ¿No? Lázaro fue en el segundo. ¿Cuál? ¿Juan? ¿Juan 4? ¿Qué dice? ¿Acerca de qué? De la sanidad del hijo, del oficial, del rey. Qué atentos que estaban, hermanos. Me alegra mucho. Bueno, dijimos una cosa muy cierta. El tema de la sanidad es un tema muy extenso, es un tema muy amplio. Hay muchas cosas involucradas allí. Y como tal, los creyentes debemos de ir conociendo poco a poco estos aspectos para no extraviarnos a veces en conceptos equivocados. En principio, cuando Dios creó a Adán, la enfermedad no estaba incluida en la creación. Por tanto, ni la enfermedad ni la muerte. Porque la enfermedad y la muerte vienen como consecuencia del pecado. La enfermedad es maldición del pecado, porque deteriora nuestro cuerpo y se vuelve susceptible en su debilidad a ser afectado por diversas cosas externas y otras internas. Entonces, externas, por ejemplo, en la pandemia sufrimos el contagio, es una causa externa. Creyentes e incrédulos, todos nos contagiamos. ¿Okay? Era, por decirles, casi inevitable no contagiarse. Pero causas internas, que son las que hoy vamos a tocar, son las causas que se originan dentro de uno. Es decir, el origen de dicha situación está en nosotros. El propósito del mensaje no es para que uno se sancione a sí mismo, ni para que uno se confunda o empiece a concluir cosas que no debe de concluir. Lo que tiene que hacer es meditar en la explicación que vamos a hacer y luego pedirle al Señor sabiduría. ¿Cómo es esto? ¿O cómo es aquello? Cuando hablamos de causas internas que nos llevan a las dolencias y enfermedades, estamos hablando de aquellas que se originan en el corazón de la persona. Cuando hablamos de corazón, estamos hablando de todo el ser interior. ¿Okay? Nuestro ser interior, lo que realmente somos nosotros. Allí donde se encierra nuestra existencia. ¿Okay? El cuerpo es quizás decirlo así, menoscabe un poco la importancia, pero el cuerpo es como la envoltura que llevamos nosotros, que algún día tenemos que dejarla. ¿Ven? Algún día tenemos que despojarnos de este cuerpo, porque este cuerpo es un cuerpo mortal, es decir, es un cuerpo que ha de morir, ha de sufrir la muerte. Bien, lo que nos lleve a la muerte puede ser la vejez, ¿no es cierto? La vejez nos apagamos como pajaritos. De repente una mañana, y estás. Otro no, otro puede ser una enfermedad, ¿no? Y otra causa puede ser un accidente. Tuviste un accidente y eso fue fatal. Tu cuerpo no pudo soportar el trauma. Bueno, caídas, por ejemplo, ¿no? Muy severas, accidentes de tránsito, donde básicamente se daña un órgano importante, pues que es la cabeza, porque allí se sustenta el ser consciente
y todo el funcionamiento correcto de nuestro cuerpo. Bueno, pero de repente una mañana nos despertamos o de repente por ahí nos vamos sintiendo mal y vamos descubriendo que tenemos algo. Entonces uno tiene que preguntarse, bueno, ¿por qué es? Puede ser por la edad. Por ejemplo, si usted llega a los 40, la vista se le va a ir disminuyendo por cansancio. Mucha novela, pues hermanos, mucha novela, ¿no? O mucho celular. Entonces, cuando llega a los 40 años, usted va a tener problemas de visión porque la vista es un órgano que cuidamos poco. ¿Ok? Cuidamos poco. O si usted es carpintero, pintor, albañil, mucho polvo que usted va a respirar, eso se va a quedar acumulado en sus pulmones. Entonces, dependiendo de la toxicidad de ese material y de su condición de salud, usted puede generar una enfermedad laboral. Por ejemplo, enfisema pulmonar. Los mineros sufren de esto. Los mineros, porque ellos en los socavones aspiran mucho polvo. Pero en un taller de un carpintero también sucede eso, porque el carpintero está cerrando la madera y es un polvillo que está ahí en el ambiente. También los pintores, por eso siempre hay que pintar con mascarilla, va inhalando. Bueno, cosas así. Dicen que las secretarias que escribían mucha mecanografía cuando eran ya mayorcitas, desarrollaban artritis en las manos, porque desgastaban ciertas articulaciones y después venían inflamaciones y terminaban pues con problemas de dolor en las manos, las muñecas, en fin. Ya. Yo no sé de qué padecerán los pastores, pero de alguna cosa de repente por ahí, de la paciencia, ¿no? O la impaciencia. Cosas así, es el cuerpo. Entonces uno tiene que ver cuál es la razón, el por qué estamos nosotros aquejados por tal enfermedad. ¿Es por la edad? ¿Es por el trabajo? ¿Es por la falta de descanso? ¿Es porque me he expuesto a algo? Cuando son causas internas, es lo que vamos a ver ahora, el libro de Santiago anota una cosa importante. Vamos a ir a Santiago capítulo 5. ¿Ok? Carta de Santiago, del hermano Santiago en el capítulo 5. ¿Lo hallaron todos? Carta del apóstol Santiago, capítulo 5. Sí. Vamos a leer desde el 13 para ver toda la parte, toda la porción completa donde el versículo que nos interesa está incluido ahí. El versículo que queremos es el 16, pero hay que leer siempre versículos antes porque el 16 es parte de un contexto un poquito más amplio, que comienza con el 13 que dice: ¿está alguno de vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Okay. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Y vea qué interesante, porque la enfermedad que exige buscar una ayuda, estos señores no tienen ayuda médica. Ellos dependían ya de la gracia del Señor, porque la medicina en esos tiempos era demasiado rudimentaria, demasiado imprecisa y muchas veces supersticiosa, dado que estas personas no conocían el funcionamiento del cuerpo, de los órganos, y desconociendo todo eso, no podían concluir por dónde era que estaba el problema. Bueno, para los creyentes les quedaba el tema de la fe. ¿Estás enfermo? Fe, hermano. Llama a los ancianos para que oren por ti. Te ungirán con aceite, que es la práctica judía para la bendición, y la oración de fe levantará al enfermo, lo sanará. La oración. Ok. Pero dice
y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Entonces aquí empezamos a ver que muchas veces la enfermedad puede ser producida por pecados. No solamente porque te contagiaron algo, sino porque hay una situación que está generando este problema, pecado. Pero cambia la palabra cuando pasamos al versículo 16 que dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, una de las cosas complicadas, o sea, yo puedo desarrollar el pecado, mi vida personal, como una situación de debilidad personal que yo no puedo resolver. Estoy en la lucha de resolver ese asunto, pero me cuesta. A veces venzo, a veces soy derrotado. Pero mayor problema es cuando el pecado se suscita en la relación con los semejantes. Y ahí es donde el hermano Santiago llama ofensas. La palabra ofensas acá significa más que nada hierros, transgresiones, ¿ok? Paso en falso, infracción. Es decir, cuando yo ofendo a alguien. Dígame, ¿quién no se ha sentido ofendido alguna vez? No solo sentido, ¿está usted seguro de que lo han ofendido? O sea, en alguna situación. Alguien exageró, fue violento con usted o no fue correcto con usted o lo agredió de una u otra forma, porque la agresión no solamente es física. Entonces uno sale de esa situación resentido, ¿o no? Solo 4 salieron ofendidos. La ofensa, en nuestro lenguaje castellano, ofender significa más o menos como humillar o herir el amor propio de alguien. Y cuando yo me siento ofendido es porque han herido mi amor propio. El amor propio denota el amor que yo tengo hacia mí mismo. Todos tenemos esto, todos nos amamos a nosotros mismos. Eso no es anormal, es normal. Solamente que el amor a uno mismo tiene que ser un amor equilibrado. Porque tienes que pensar que tú no eres el centro del universo, entonces tú no puedes demandar un amor mayor hacia ti en menoscabo o en menosprecio de otro tipo de afectos que tú tienes que brindar. Por ejemplo, amar a Dios. Amar a Dios debe de ser mayor que el amor a uno mismo. Porque si no amas a Dios más que a ti mismo o que a tu vida misma, entonces nunca podrás responder o cumplir con las demandas de Dios. Porque las demandas de Dios siempre significan rendición. Siempre significan un sacrificio de mi ego, de mi amor propio. Pero no es una demanda que me va a dañar. No es una demanda que me va a humillar, aunque me lleva a la humillación, pero lo que Dios pretende es mi exaltación. Pero no sucede así con otras personas que cuando nos humillan, nos hieren, no nos sentimos exaltados, nos sentimos ofendidos. Y la ofensa no queda allí. La ofensa se convierte en cualquiera de sus formas, en rencor, en amargura, en falta de perdón, en resentimiento. Y si tú guardas esas cosas, estás guardando algo peligroso, que vamos a adelantar el asunto, algo que te puede enfermar a la larga. A la larga. Te puede enfermar emocionalmente, como te puede enfermar, digamos, psicológicamente, te puede enfermar físicamente. Y eso te puede complicar la vida hasta acortarla. Fíjense, hasta cortarla.
Nosotros tenemos un estilo de vida que lo que hace es acortar nuestra existencia, acortar nuestro bienestar por el estilo de vida. Si hablamos constantemente de una mala alimentación que genera una condición no saludable en nosotros, bien, las malas relaciones, la forma inadecuada de relacionarnos con nuestros semejantes también involucra perder salud. Porque tanto el que hiere como el que es herido entran en una situación que los envuelve, y el enojo mío y la ofensa o la tristeza del otro nos va a generar a nosotros una complicación muy severa. Entonces, Santiago explica que hay una necesidad frente a esto. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Dígame, ¿quién no ha ofendido? Todos hemos ofendido de alguna manera. Dígame, ¿quién no ha sido ofendido? Todos hemos sido ofendidos de muchas maneras. Fíjese en la situación estresante en que nosotros vivimos de tener que sobrellevar todas estas cargas. Por ejemplo, las mujeres pasan por muchas situaciones donde por su condición de mujer se las ofende constantemente. Se las considera de una forma humillante. Mujer. Cuando maneja y hacen alguna cosa, tenías que ser mujer. ¿Cómo funciona el corazón allí, no? ¿Por qué no te vas mejor a cocinar? Los mejores chefs son varones. O sea, la cocina no es algo que por naturaleza le pertenece a la mujer, ni tampoco la mujer está creada para cocinar exclusivamente. Pero fíjense cómo el ámbito social es agresivo, ¿no es cierto? A la mujer se la humilla constantemente, se la tiene como objeto de deseo y se la agrede, pues, físicamente. Ante una situación así, ¿cómo sale una persona? ¿Sale feliz? ¿Sale tranquila? No, nunca. Sale mal. Y eso que decimos mal es algo que vas llevándolo de día en día. Y eso va minando tu salud. Puede ser tu salud emocional. ¿Por qué no alcanzas la paz o el gozo que el Señor demanda? Porque hay un impedimento allí. Quizás sea tu corazón todavía resentido. Y de repente en la casa papá o mamá fueron más cariñosos, afectuosos, ya sea con el mayor o ya sea con el menor, y el que estuvo al medio, ¿quién es? Es el segundo de tres. ¿Quiénes han sido los intermedios acá? Los intermedios. Ahí está, pues. Yo he sido el último. Entonces yo era angelito. Bueno. Pero los intermedios son los que normalmente son ignorados porque se concentran en el mayor por ser primogénito, el primerito, el cariño. Y después que nace el segundo, ya vino el segundo, pero cuando nace el tercero es el Benjamín. Le ponen el Benjamín y lo quieren. Y cuando hablas con personas que están así heridas, es el intermedio, el hijo sándwich, el que va al medio. Entonces, ¿qué pasa cuando entre nosotros hay situaciones de ofensa? Santiago dice que tenemos que confesar nuestras ofensas unos a otros y tenemos que orar para que seamos sanados. ¿Por qué? Porque muchas enfermedades están ligadas a pecados, a ofensas que cometemos nosotros, a hierros que cometemos contra otros. Bien, para que nosotros veamos este tema un poco más claro, por ejemplo, podemos ir a Mateo. Mire usted, Mateo, capítulo 9.
Mateo capítulo 9. ¿Lo hallaron? Perfecto. Versículo primero dice, entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Es decir, lo que se podría esperar es que trayendo a un enfermo, el Señor le diga, tu enfermedad es sanada, o sé sano de tu enfermedad. Pero el maestro no dice eso. Viendo al enfermo le dice, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados, dando a entender que la condición en la que se encontraba este hombre era el resultado de sus pecados. ¿Y cuál era la condición? Él estaba paralítico. ¿Por qué una persona podría estar paralítica? O sea, ¿qué tendría que sucederle para llegar a esa situación? Ahora, no nos dice el texto, no nos detalla que este hombre era así o este hombre era asá o él era maltratador. No dice absolutamente nada. Solamente que la historia esta, porque aquí hay un cuestionamiento de los escribas que decían, bueno, ¿y este qué se cree? Está blasfemando, porque está perdonando pecados y solo Dios puede perdonar pecados. Pero veamos a lo que vamos, es que Jesús está vinculando la enfermedad con el pecado. Más adelante le dice, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, versículo 6, le dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Es igual. El problema de este hombre, su problema de salud estaba vinculado a su pecado. Y la única manera de poderlo librar de su enfermedad, era perdonando su pecado. No era un problema orgánico o físico, era un problema espiritual. Había en él un cúmulo de sanciones por su vida de pecado. Y cuando el Señor quita eso a través del perdón, el hombre queda liberado de esa sanción. Entonces puede actuar la fe en él. Ya se le puede decir, aparte tus pecados son perdonados, levántate, levanta, toma tu cama y vete a tu casa. Y el hombre se levantó, tomó su lecho y se fue a su casa. ¿Qué cosa actuó ahí? El perdón. El perdón. Jesús perdonó los pecados de este hombre. Y este hombre fue liberado de su parálisis. Entonces Santiago nos dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tema de las ofensas, porque la ofensa siempre genera un problema, resentimiento, enojo, la falta de perdón. Es interesante porque hay ciertas afirmaciones, por ejemplo, se dice que las ofensas se hacen más peligrosas en los creyentes aislados. Cuando tú te aíslas, porque la ofensa te genera eso. Esos que se sienten ofendidos dicen, nadie me quiere. ¿Alguna vez no te has sentido así? En la iglesia todos quieren a Piero, pero a mí no me quieren. En la iglesia todos quieren al pastor. Yo soy nadie. O como fuere. Bueno, te aíslas porque te sientes mal, la tendencia es aislarse. Entonces te vas a tu rincón, ahí estás callado. Te saludan, hola, ¿qué tal? No hablas, no dices, no te relacionas. Es un problema. Allí la ofensa se hace más peligrosa y te voy a decir por qué. Mira, escúchame bien. Esta mano, ¿ok?
Levanten su manito para que estén conmigo. La izquierda, por favor. Ok, estoy levantando la izquierda. La izquierda. Bien, le voy a hacer una pregunta. ¿Esta mano sustenta al cuerpo o el cuerpo sustenta la mano? El cuerpo sustenta la mano. Qué interesante. Ahora, para que haya un sustento saludable, lo que tiene que haber, vamos a hablar en términos técnicos, tiene que haber una conexión saludable. Es decir, ¿qué cosas conecta esta mano al cuerpo? Bueno, tenemos la parte sólida que vendría a ser los huesos, ¿no es cierto? Los huesos, la mano es una, el brazo es otro. El intermedio es la muñeca. Bien, entre los huesos del brazo y los huesos de la mano hay una articulación muy importante que se llama muñeca. ¿Ok? Es importante. Segundo, la mano es alimentada. ¿Quién alimenta la mano? El sistema circulatorio. Arterias y venas que van llevando alimento y oxígeno y van recogiendo los desechos de todo el funcionamiento de mi mano. Van y vienen, van y vienen, van y vienen, van y vienen, van y vienen. Entonces la mano es alimentada, es fuerte. Tercero, el sistema nervioso, el que hace que la mano sea útil, ¿no es cierto? Porque que la mano se mueva no es que sea una tarántula aislada, no. Lo que pasa es que mi cerebro le está diciendo, muévelo de esta manera. Fíjese que mi cerebro está todo el rato me está diciendo a mí, respira, habla, di esto, di el otro, está pensando, camina para allá, mira ese allá, mira, piensa. Miren, todo lo que hace, el cuerpo se conecta, la mano se conecta, la mano funciona perfectamente bien y saludable y es útil cuando está bien conectada. Pero si hay un problema de obstrucción, ya sea en el sistema circulatorio o en el sistema nervioso, la mano se me queda inútil y está, sin querer, aislada del cuerpo y empieza a sufrir el aislamiento, la desconexión. Porque si es del sistema nervioso, entonces yo estoy perdiendo tonicidad, estoy perdiendo movilidad, estoy perdiendo fuerza, no puedo agarrar. El doctor me dice, a ver, sostenga, señor, se me caen las cosas, doctor. Tiene el problema no es muscular, el problema es nervioso. Entonces esa mano empieza a perder su función, porque está perdiendo vitalidad. Cuando un creyente se aísla por alguna razón, básicamente bajo el tema ofensa, se siente ofendido y se va aislando, está desconectándose del cuerpo. ¿Y quién lo sustenta? Y la vitalidad de esa persona, o sea, yo no soy fuente de vida para mí mismo. El Espíritu es el que da vida. Yo voy a ser tan saludable en la medida de mi conexión con Cristo. Si yo vengo una vez al mes al culto, olvídese. Yo vengo tarde al culto, olvídese. Y si yo falto con facilidad porque por esta razón o por aquella otra razón, entonces es obvio que vas a ir perdiendo cierta vitalidad espiritual. Y a ti, la salud corporal no necesariamente es porque tú eres puneño y los puneños somos como la piedra. No es por eso. Es porque espiritualmente hay vitalidad para sostener una salud física. Porque hasta donde la carne ya no puede, el Espíritu es el que hace. Bueno, si espiritualmente estamos como este hombre, abarrotados de ofensas, de hierros, habrá sido un hombre complicado, yo no lo sé. Entonces va a padecer algo. Es como el gadareno, que ya hemos hablado, el endemoniado gadareno. ¿Cómo es que una legión de demonios pueden entrar a este hombre y hacerlo un loco de mente? ¿Qué se necesita? Bueno, usted llega acá a la iglesia, llegó 8 de la mañana, quiso entrar y no pudo. ¿Por qué? Porque la puerta estaba cerrada. Entonces usted para ingresar toca el timbre.
Entonces los hermanos le dicen, hermano, está usted viniendo muy temprano, pero pase nomás. Le abren la puerta. Usted no dice, ay, la puerta está cerrada. Entonces, amigo, hazme patita de gallo, voy a entrar. Usted no pide patita de gallo para entrar a la iglesia. Usted tiene que trepar la pared. Porque si trepa la pared, entonces viene serenazgo y se lo lleva. Porque ¿quién le va a creer que usted es cristiano? Los cristianos no andamos trepando paredes. Entramos por la puerta. ¿No es cierto? Ok. Entonces, para ingresar yo necesito una puerta abierta. Si usted en su casa dejó la puerta abierta, entonces, ¿quién se va a meter? Un ladrón. Porque el vecino va a decir, la puerta del vecino está abierta. Le toca el timbre. Vecino, dejó su puerta abierta, le va a avisar. Pero cuando pase el ladrón, la persona que tiene intención de hacer alguna maldad dice, la puerta está abierta. Mira para allá, mira para allá. Y se mete. Agarra cualquier cosa de valor y se va. Este local de la esquina estaba desocupado. El ingresar era una cosa fácil. Entonces la gente de la calle, los adictos, todos se metían cuando querían. Entonces hicieron de ese local una cueva. Teníamos que llamar a serenazgo o avisar a la universidad que se habían metido, venían, los sacaban. Finalmente, ¿qué decidieron? Tapiar puertas y ventanas para que no se meta esta gente. No había otra. Es que está desocupado. Bien, cuando nosotros permitimos o abrimos puertas de nuestra vida, el diablo se mete, porque el diablo es ladrón. ¿Entiende? El diablo es ladrón. ¿Qué cosa es el diablo, hermanos? Juan lo dice. El diablo no viene sino solo para hurtar, matar y destruir. Eso es lo que le pasó al gadareno. Era un hombre que estaba enfermo mentalmente por una cuestión espiritual, porque su vida se abrió puertas para que los demonios pudiesen ingresar y hacer daño morando en él. No es que entraban y salían, no, moraban en él. Él era la casa de estos demonios. Bien, ¿qué ciencia médica cura eso? No vas a encontrar nunca en un hospital el consultorio de exorcismo y liberación. Ningún médico saca demonios. No puede. Por eso dice Efesios, carta a los Efesios, dice, capítulo 4, carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 26. Airaos, pero, ¿qué dice? A ver, ¿usted conoce a alguien que enojándose no llega al pecado? No creo. Está bien difícil. Porque normalmente nosotros cuando nos enojamos, soltamos lo diabólico de nuestra naturaleza. ¿Es así? Airaos, pero no pequéis. ¿Puedes tú enojarte y no pecar? Si logras eso, eres un santo varón, eres una santa mujer. ¿Cierto? Eso de, no me mires con esa cara, porque de una cachetada te volteó la cara. Se airó, pero pecó tremendamente. Sin que haya una explosión así, entonces la persona enojada comienza a hacer cosas en venganza, en despecho, con rencor. No solo hace daño, se está haciendo daño porque está abriendo una puerta y el diablo va a entrar. Porque dice allí, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar, ¿a quién?
Si tú quieres darle lugar al diablo en tu vida, solo enójate. Enojo que te lleve a la ofensa, al pecado, a la transgresión, al hierro. Vive ofendiendo, vive renegando, vive gritando. Maneja así como gadareno y gritándole a todos. Un día le dije a la hermana secretaria, por favor consígueme un taxi. Voy a regresar a casa, no sé por qué no traje el carro, qué raro, ¿qué pasó? Bueno, no importa. Entonces, porque no dije eso de tomarme un taxi en la esquina, no sé quién será, ¿no? Y me consiguió un taxi y, bueno, pues un taxi aplicativo, dije, manejará excelentemente bien. Ay, yo no sé qué tenía ese señor, creo que odiaba a todos los demás conductores, choferes, porque cerraba, se metía, cerraba. Dije, bueno, que me deje de una vez. Le dije, antes de llegar a la casa, le dije, déjame en ese lado nomás, amigo, gracias, voy a caminar. Porque una persona se notaba perturbada. Bueno, entonces no puedes darle lugar al diablo y ofender. El enojo que ofende normalmente da lugar al diablo. Puede ser en ti y puede ser en la otra persona ofendida. Mucha gente que ha sido maltratada son personas que desarrollan una salud interior muy débil. Los gritaban de niño, los despertaban a correazos, los metían con chicote a la ducha, ¿qué más hacían? Los encerraban en el closet, ahora vas a aprender, y de las mechas lo llevan al closet. Que no se ha hecho. Esa señora que porque su niña inocente agarró dinero, ella dijo, ladrona, ¿y qué hizo? Le quemó las manos. ¿Cómo vas a quemarle las manos a una niña de 5 o 6 añitos que ni sabe? ¿Cómo puedes quemarle las manos? Bueno, entonces hay que procurar mantener una salud interior, ¿ok? Libre de todo tipo de agresión, de condenación. Eso lo vamos a ver de una forma muy interesante, quise decir, en Juan capítulo 20. Vamos a Juan 20. Jesús ha resucitado, pero los discípulos no lo saben. Ellos no entendieron nada. Jesús tenía que mostrarse a ellos, pero ¿ellos dónde estaban? Cuando Jesús fue capturado en el huerto de Getsemaní, todos huyeron. Todos. Entonces, Pedro le siguió después, ya conocemos nosotros la negación de Pedro, ¿no? El más cercano fue Juan, porque Juan, llevando a la mamá de Jesús, llegó hasta el pie de la cruz cuando Jesús murió. Pero todos los demás huyeron. ¿Por qué huyeron? Porque tenían temor, miedo. ¿Miedo a qué? A los judíos, a los sacerdotes, básicamente. De que llevando al maestro para la crucifixión y habiéndolo crucificado, ellos también puedan ser capturados y crucificados. Entonces, el miedo hizo que ellos se encerrasen. ¿Y dónde se encerraron? En aquel aposento alto donde celebraron la última cena, allí se encerraron. Ese era su cuartel general. Pero María Magdalena había visto al Señor. La primera persona que vio a Jesús resucitado fue María Magdalena. Ella dio aviso a Pedro y a Juan, los cuales después fueron a la tumba para ver el hecho. Pero María Magdalena, después de encontrarse con el Señor en la narración de Juan, ella, versículo 18, dice, fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. ¿Ok? Ahora, se imagina, María Magdalena llegó al lugar donde estaban los discípulos y ella estaría pues radiante,
estaría alegre, que no cabía en gozo, feliz, porque había vuelto a ver a su maestro. Quiso aferrarse a sus pies, abrazar sus pies y besar. Y Jesús le dijo, no, todavía no, espérate, no he subido a mi Padre. En fin, más bien anda a ver donde mis hermanos, mis discípulos, y diles que he resucitado. María lleva el mensaje, pero todos decían, está loca esta mujer. Está loca. Porque podía más la incredulidad y el temor. Ahora, vea usted, lo que hace el miedo con estos hombres, los mantiene encerrados. Nosotros no podemos abrigar miedos ni temores. Es por nuestra naturaleza caída que nosotros somos muy miedosos. Por ejemplo, ¿qué les da miedo? No sé, ¿qué les da miedo? ¿Ah? La cucaracha. La cucaracha le da miedo. Dicen los expertos que no hay que pisar las cucarachas, porque lo que usted hace cuando pisa una cucaracha y lo que hace es esparcir toda la carga bacteriana que la cucaracha tiene en su sistema digestivo, no sé, y usted deja ahí en el piso. Y usted agarra la cucarachita, la recoge y la bota, y dejó ahí esa cosa fea. La cucaracha, el ratón. Yo un día entré a mi oficina y sentí que alguien me miraba, entré al baño. Yo estaba así por la banda y dije, alguien me está mirando. Cuando levanto la mirada así, veo, tenía un mueblecito ahí de madera, como un estante, que había una cucaracha así mirándome. No, una cucaracha no, una rata, este tamaño. Así. Dije, matarla. Yo salí, le dije, espérate, te vayas a ir, no te vayas a ir. Entonces, cerré la puerta y le dije al hermano Rengifo, Luchito, tengo una rata, por favor, en el baño, encárgate de ella. Pero medio mundo ve a la rata y se desmaya. Es lo más feo que puedes ver, una rata. Un día correteamos una en el patio y con la escoba le damos, pero un día se metió una a mi casa y dije, no, tengo que buscarla. Así que la encontramos, con mi hijo la acorralamos, le di no sé cuántos escobazos, dije, la maté. Y la saqué y dije, pues ¿qué hago? Si la boto al tacho, no, mejor lo tiro al parque ahí que las hormigas hagan con ella lo que quieran. Y fui y la tiré y se levantó y empezó a correr. Feo. Bueno, a uno le puede dar, como decimos, asco, ¿no? Pero otra cosa es miedo. ¿Qué cosa te da miedo? ¿La muerte te da miedo? ¿Qué cosa te da miedo? ¿No tener dinero te da miedo? ¿Qué te da miedo? Hay cosas que nos dan miedo, temor. Bueno, lo que fuere, fobias, lo que usted quiera. Normalmente lo que genera en nosotros es un encierro en nuestros temores. Es como estos señores. Y tú tienes que salir del temor, porque el temor, como dice el dicho, te va a paralizar, te va a dejar paralítico. Por miedo no vas, por miedo no haces. ¿No es cierto? Y vas a hablar con el pastor, tengo miedo. ¿Por qué tiene miedo? Lo que hayas hecho. Lo que hayas hecho. Pero el miedo le impide. Entonces, el temor impide que tú puedas abrir, sanar, librar tu ser interior. Bueno, aquí llegó Jesús. Bien, versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor.
Y saben, de aquí en adelante los discípulos eran valientes. Y como eran valientes, entonces eran osados en la predicación del Evangelio. Anda, predica el Evangelio allá. Tengo miedo, tengo vergüenza. Ni siquiera la Biblia llevas. Cuando se sientan a comer solos aquí en Real Plaza, dice, oye, y oramos. En la mañana ya oramos. No, lo que pasa es que tiene vergüenza. ¿Ah? Yo tenía un amigo, uno de los líderes del grupo donde yo me convertí, que él te invitaba a tomar lonche para hablar. Y se reunían así, él con otro, en la cafetería, no sé dónde tomaban lonche. Y cuando traían, el otro se iba a servir y el hermano dijo, pero tenemos que orar. Ah, claro, tenemos que orar. Y él levantaba las manos. Padre, te doy las gracias. Y el otro, por Dios, por los alimentos y por fulano, bendícelo en el nombre de Jesús. Toda la gente. ¿Eso te avergonzaría? No. Dicen que no. Bueno, no sé, a partir de hoy quiero ver cómo haces. Cuando vayas a Real Plaza en Mancha y ahí. Oramos ya. Cada uno con su. Amén. Ora, no tengas miedo, no tengas vergüenza. Líbrate de eso. Anda con tu Biblia, que te vean la Biblia. No es problema. Nunca es problema. Que te vean hablar del Evangelio. Eso no es problema. Que el diablo no te paralice. Sé una persona libre. Y esa libertad es salud espiritual. Si tú eres saludable espiritualmente, tienes grandes posibilidades de resolver tus problemas de salud física. Los oncólogos dicen eso. Los evangélicos tienen más posibilidades de sanar que los no evangélicos. Y ellos no saben por qué, dicen. Y es justamente porque lo espiritual es lo que produce vida. Pero si nosotros vamos en sentido contrario, estamos generando situaciones próximas a la enfermedad. Ahora, aquí hay cosas interesantes. ¿Qué hora es? Ya está. Faltan más o menos como 3 horas. ¿Se acuerda usted de un par de hermanos, uno mayor y uno menor, que fueron a presentar sus ofrendas y sacrificios al Señor? ¿De quién estoy hablando? ¿Ah? Caín y Abel. ¿Quién es el mayor? Caín. Bien. Caín fue labrador de la tierra. Abel fue pastor de ovejas. Y ambos se presentaron con sus ofrendas delante del Señor. Abel tomó de lo mejor del rebaño, de lo mejor, una ofrenda para el Señor, una oveja, la más bonita, y la sacrificó y la ofreció en el altar en un holocausto. Caín ofreció al Señor una ofrenda común. No la valoró como la valoró Abel, no ofreció lo mejor, solo trajo del producto del campo y lo ofreció. Entonces, a Dios le agradó la ofrenda de Abel. No solo porque era una oveja o porque había sangre o que había un sacrificio, sino que Abel había considerado darle lo mejor a Dios. El caso de Caín fue diferente. Caín se acercó a Dios de forma superficial y muy religiosa y le dio una ofrenda como para cumplir. Y a Dios le desagradó. El agrado y el desagrado de parte de Dios se manifestó de alguna forma que ambos oferentes pudieron reconocer. Y Caín se enojó contra Abel y le pesó en su corazón porque su ofrenda había sido rechazada. Y eso lo notó el Señor y le llamó la atención. ¿Por qué te ofendes con tu hermano? Sería la conclusión. Es peligroso ofenderse, porque la ofensa puede llegar a mayores. Puedes maltratar, puedes herir o puedes matar
Y que nosotros decimos, yo no podría matar a nadie. ¿Tú crees que no? ¿Tú crees que no? Bueno, Caín no pudo soportar la ofensa. Y la ofensa, básicamente, como la definimos, es herir el amor propio. Abel no tenía la culpa. No había culpa. Nadie tiene que estar buscando culpables, solo responsables. El responsable era Caín de no manejar bien la salud interior de su corazón. ¿Por qué tengo yo que montar en cólera, en ira, en envidia? ¿Por qué tengo que sentirme ofendido? Porque mi hermano presentó una ofrenda que a Dios le agradó. Tendré que aprender de mi hermano para la siguiente oportunidad de preparar mejor mis ofrendas. Pero no, Caín actuó por el lado negativo de su ofensa y le dijo a su hermano, vayamos al campo. Y estando ambos solos en el campo, Caín se levantó contra su hermano y lo mató. El primer homicidio en la historia de la humanidad fue de un hermano a su hermano, de alguien a su hermano, un fratricidio. Entonces viene la sanción de Dios a Caín. Dios no mata a Caín, lo marca para que todo aquel que vea a Caín reconozca que él mató a su hermano. Nosotros no podemos llevar el espíritu de Caín matando a nuestros hermanos en Cristo. No ofenda a nadie. Y si hay ofensas, proceda a perdonar. Si la persona no le pide disculpas en usted, usted no diga hasta que no venga a pedirme disculpas, no cambiaré de actitud. Si así fuese, pues hermanos, imagínense, estaríamos paralizados porque con tantas ofensas que nos hicieron todo el mundo, desde el colegio, como yo en broma les digo, estoy buscando ese profesor de cuarto de primaria, ¿no? Algún día quiero encontrarlo en la calle. Son bromas, yo sé, pero hay gente que no puede superar, entonces se queda paralizado por esas cosas. Genera una condición interior de debilidad, propenso a enfermar. Así que tengamos mucho cuidado. Otro caso en la Biblia, de los que estamos viendo los días sábados, Saúl y David. Saúl y David. Ya vamos a entrar pronto a la muerte de Saúl. Y va a leer usted por qué razón Saúl murió. Lo dice claramente el texto bíblico. Pero fíjese que Saúl no pudo tolerar que en los cánticos de las doncellas, después de la batalla, cantasen diciendo, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y Saúl no aguantaba una de esas cosas, porque ya su vida emocional, su vida interior estaba deteriorada a causa de otras cosas, como por ejemplo, su desobediencia y su obstinación. La obstinación es la perseverancia en aquello que no debes de hacer. Y Saúl era obstinado, terco. No solo era desobediente, sino que sumaba la obstinación y a eso fácil le vino la sanción. Un espíritu malo de parte de Dios venía y lo atormentaba. Y Saúl estaba así como desvariaba. Tenía como dolor de cabeza, tenía así como ganas de no soportar a nadie, por Dios, nadie, no quiero nada, no quiero a nadie. ¿Nunca te has sentido así? ¿Ah? ¿Yo nomás? ¿No se has sentido así? Ay, no quiero ver a nadie, por favor, que se vayan todos, no quiero nada, no quiero nada. ¿No se han sentido así? ¿Ah? ¿Qué pasa que no quieren decir?
Pero en el caso de Saúl fue un espíritu, fue un tormento espiritual y el hombre daría y veía enemigos, veía conspiraciones. Y cuando apareció David por una cuestión terapéutica, ¿no es cierto? Porque los hombres de Saúl dijeron, búsquese a alguien que sepa tocar el arpa para que cuando venga el espíritu malo y lo atormente, ¿no? El que toque el arpa pueda aliviar. Y eso fue lo que hizo David. Cada vez que venía el espíritu malo, David tocaba el arpa y el espíritu malo se iba. Genial. Es como cuando tú vienes enojado y después de los cánticos estás contento. Genial. Pero llegó un momento cuando eso ya no era suficiente. Ya David tocando el arca, solo miraba, decía, este es el traidor, este me va a quitar el trono. No puede ser, tengo que hacer algo, lo tengo que matar, porque este se va a quedar con el trono, no mi hijo, el hijo de Isaí. Y agarró la lanza y en una de esas David ya lo estaba mirando y dijo, este está agarrando la lanza. ¿Qué problema realmente? Andar con gente que le gusta agarrar lanzas. Y se la aventó. Y David tuvo que escabullirse, pues, porque si no, Saúl lo mataba. Otro caso, no sé si ustedes conocen la historia del rey Uzías. ¿Alguno conoce la historia del rey Uzías? Les cito toda la abundancia de casos para que sepan. Ya solo el hermano Esteban, los demás no sabe, no opina. Por ahí hay una manito levantada. Bueno, el rey Uzías fue un buen rey. Dios lo prosperó. Y cuando llegó a lo máximo de esa prosperidad y cuando ya se sintió fuerte, tenía buen ejército, la nación estaba bien, sus enemigos estaban en su rincón, le pagaban tributos, Dios había bendecido a Uzías. Entonces Uzías dijo, bueno, ya, genial, ¿qué me falta? Entonces agarró y se buscó un incensario para quemar incienso. Dijo, lo único que me falta es entrar en la casa de Dios y ofrecer incienso delante del altar. Pero hay un problema. Eso solo lo pueden hacer los sacerdotes, ni siquiera el rey. Pero Uzías pensó que porque él era el rey, él podía hacer lo que él quería. Tú no puedes hacer lo que quieres. Porque tú eres papá o eres el esposo o eres el más viejo de la casa. No puedes, o porque tú crees que puedes. No puedes. Nadie puede hacer lo que quiere. Uzías agarró el incensario y entró al templo para ofrecer incienso delante del Señor. Y los sacerdotes, cuando se enteraron, 80 de ellos salieron y se pusieron delante de él. Y el sumo sacerdote le dijo, oh rey Uzías, a ti no se te permite quemar el incienso porque eso es solo de los sacerdotes. Uzías, ¿qué hizo? Lo correcto debió haber sido, perdonen hermanos, creo que exageré el asunto, me retiro, por favor, oren por mí al Señor. ¿Y si hubiera ido? No, eso no hizo Uzías. ¿Qué hizo? Se enojó al rey. Así, en la nariz hinchada. Como que toro que va a embestir. Miró al sumo sacerdote y en lo que se llenó de ira, le brotó lepra en la frente. Y cuando el sumo sacerdote vio la lepra, supo que Dios había castigado al rey y lo sacaron porque el leproso no puede entrar al templo. Lo sacaron rápidamente. Yo me imagino que Uzías se habría arrepentido, pero la sanción estaba hecha y tuvo que vivir en una casa separada hasta el día de su muerte. Murió leproso. Debió haber confesado su pecado. David pecó y fue reprendido por Natán el profeta. Y David se humilló y pidió perdón al Señor. Y el Señor redimió o remitió su pecado y fue perdonado. Y se le devolvió la salud y la prosperidad en su reino. Por eso hay que tener muchísimo cuidado con las ofensas a los hombres, ofensas a Dios.
Tenía el texto de una parábola del perdón, pero será para otra oportunidad. Volvemos al principio. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, ¿has ofendido? Pide perdón. ¿Te han ofendido? Perdona. Pero no me ha venido a pedir perdón, pastor. Eso no interesa. Tú perdona. Porque el primer ámbito donde uno pide perdón es delante de Dios. Perdónanos nuestros pecados como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Quién no ha sufrido ofensas en esta vida? Dígame, ¿quién no ha sufrido? Tú necesitas que vengan y te pidan perdón. A veces esas personas ni siquiera están cerca y muchas veces ni siquiera están vivas. Lo que tienes que hacer es limpiarte de toda condenación, de toda sanción, perdonando. Perdona. ¿Te ofendió? Perdona. ¿Te ofendió? Perdona. ¿Te ofendió? Perdona. Líbrate de ese problema. ¿Qué cosa es perdonar? Es dejar ir, que se vaya el tema este. Yo no sé, yo ya no recuerdo. ¿Ok? Yo ya no recuerdo. No, Señor. Perdona las deudas. Ok, alguien te pidió prestado dinero y no te pagó. Que Dios te bendiga, hermano. No te voy a corretear por plata. Por plata no puedo corretear a mi hermano. Por amor puedo corretear a mi hermano. Pero por dinero no. A mí no me va a faltar nunca. A usted tampoco le va a faltar. Si usted es generoso, no le va a faltar nunca. Pero perdone si alguien le ofendió. Ore por esa persona. Ore. Y Dios sanará su vida, su corazón, su ser interior, y de ahí irá pasando al cuerpo, y de ahí usted mantendrá una vida sana. Que Dios lo bendiga. Vamos a cerrar nuestros ojos.